Muy buenos días para todos. Es un placer saludarlos. De nuevo los saluda María Luisa Zapata, responsable de gerencia social en Confama. Para nosotros ha sido un gusto tener la posibilidad de compartir con ustedes en este espacio cada 8 días, encontrarnos con las personas que nos acompañan frecuentemente y conocer también nuevas personas que se nos unen en estas conversaciones y en estas reflexiones que venimos desarrollando alrededor del futuro consciente y alrededor de la salud mental. Todo desde un enfoque, por supuesto, empresarial. Confama ha venido diseñando estos espacios para que conversemos y tengamos un espacio común de reflexión y de aprendizaje en estos dos temas que sentimos son tan relevantes para el momento que estamos viviendo como sociedad. Les voy a explicar un poco la dinámica de la conversación. Primero que todo, es muy importante, nuestra plataforma ofrece la opción de tener traducción simultánea. Abajo, en la franja inferior, podrán ver un símbolo de un mundo, de un globo, en el cual pueden escoger si quieren seguir la conversación en inglés o en español. Les recomiendo que hagan esto de una vez. Por otro lado, otro aspecto, y es que durante la hora que vamos a estar conversando también podremos estar tomando sus preguntas, el tiempo, las cuales seleccionaremos con el tiempo que nos lo permita, y para ello deben dejarnos sus preguntas en el cajón de preguntas y respuestas que está en esa misma franja. Por supuesto, no olviden saludarnos, dejar su nombre, de dónde nos acompañan e inscribirse también en el formulario que va a estar apareciendo en el chat. Esos son como los saludos logísticos, pero quiero retomar un poco el porqué de estas conversaciones. Para nosotros ha sido fundamental entender el tema de salud mental como un tema holístico, entender que amerita un análisis desde diferentes perspectivas y que hoy es más urgente que nunca ponerlo en el centro de la discusión desde las organizaciones. Es por eso que venimos de un recorrido de varias conversaciones en donde hemos estado incorporando elementos sobre cómo los hábitos nos habilitan mejor para el trabajo, cómo incorporar el ocio y las relaciones en nuestra nueva normalidad, cómo podemos transitar a una visión holística de la salud, cómo está afectando estas decisiones también y cómo los líderes deben inspirar también un entorno de cuidado y de bienestar. Todas estas han sido conversaciones que hemos venido proponiendo y el día de hoy contamos con un invitado muy especial para revisar cómo podemos alinear e incorporar dos elementos que han sido claves y que son claves desde lo organizacional. Por un lado, el cuidado y la innovación, entendiendo que estamos en un contexto de cuarentena y en el contexto de la pandemia causada por la COVID-19. En ese sentido, hemos invitado al profesor Frank Pott. El profesor nos va a invitar y nos va a guiar en esta conversación. Él es el profesor emérito en innovación social del trabajo y el empleo. Ha sido uno de los principales expertos en Europa en materia de innovación en el lugar de trabajo. Es el director del Instituto de Investigación Científica Aplicada de Holanda y es un consultor permanente especializado para empresas, asociaciones y diferentes organismos de la Unión Europea. Hoy es un placer y un honor para nosotros contar con él. Yo voy a darle un saludo para que se incorpore y de antemano quiero pedirles disculpas si hay un ruido cerca a mi casa donde estamos grabando. Profesor Pott, it's a pleasure having you. Es un placer tenerlo acá, gracias por tenerlo acá. Por favor, diga hola a nuestras audiencias. Hola, muchas gracias, Mari. Estoy muy honrado de haber sido invitado a una reunión tan interesante con tantas personas alrededor de Medellín, muchas compañías y otras organizaciones. Y es un placer para mí colaborar con Confama, porque admiro bastante a Confama en lo que hacen en Medellín y en sus alrededores. Así que muchas gracias por invitarme el día de hoy a estar aquí con ustedes. Bueno, profesor, realmente es un placer para nosotros nuevamente poder hablar con usted esta mañana. Y como lo dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de las teorías, sus teorías sobre innovación en el lugar de trabajo. Yo sé que en Europa se concentra mucho en un
marco muy amplio de interacciones en trabajo, de infraestructura, de mecanismos, de dinámicas de trabajo, tener espacios familiares, manejo del talento humano y diferentes preguntas con la parte de conexión de las personas, que se conecten ellas con el propósito de la organización. Antes de comenzar, ya que tenemos una conversación estructurada, quiero preguntarle, ¿qué significa el concepto de innovación en el lugar del trabajo para usted y por qué es tan importante y relevante de que se hable de esto en este momento? Bueno, en Europa tenemos este debate de la innovación en el lugar de trabajo, empezó 20 años atrás, porque en ese momento todos nosotros estábamos muy ocupados con nuevas tecnologías, robots, la robótica, el Internet de las cosas, y luego nos dimos cuenta que eso no es suficiente, que nosotros todos, el gobierno, defiende las innovaciones tecnológicas, pero en las compañías la tecnología no era muy exitosa cuando no ajustaba la organización del trabajo y cuando no ajustaban las habilidades de los trabajadores y cuando no involucraban a los trabajadores en la implementación de estas nuevas tecnologías. Así que esta conciencia vino de que uno necesita una innovación tecnológica para poder complementar la innovación en el lugar de trabajo. Y la innovación en el lugar de trabajo es mucho más amplia que solamente salud ocupacional y seguridad, donde innovación se puede decir que es algo nuevo en las organizaciones de trabajo que se involucra con la parte de recursos humanos y las relaciones laborales. Y eso es básicamente lo más importante. Pero la innovación en el lugar de trabajo también es al mismo tiempo un proceso, y es un proceso que lo llamamos una reflexión productiva, como parte de cualquier día de un lugar de trabajo, y se deriva entre la interacción de partes involucradas dentro y fuera de la organización. Construye puentes entre el conocimiento estratégico del liderazgo, el conocimiento profesional y empírico de los empleados y los expertos, y funciona hacia lo que nosotros llamamos un resultado gana-gana, una convergencia donde hay realmente un gana-gana. Y si el lugar del clima, el lugar de trabajo mejora, realmente el desempeño de las organizaciones, especialmente productividad laboral y las capacidades de innovación, al mismo tiempo también mejora la calidad del trabajo, especialmente desarrollo de competencias, prevención de estrés relacionado con el trabajo y un bienestar laboral. Así que ese sería el concepto que se está utilizando en Europa en este momento, en los últimos 20 años. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Creo que eso es muy importante, poder introducir el concepto, porque de ese concepto nosotros creemos, de la discusión anterior, y antes de prepararnos para estas conversaciones, entendemos que hay nuevos aspectos que todos estamos enfrentando. Todos estamos en este momento retados por el COVID-19 en nuestras relaciones laborales. Y este concepto y estas teorías obviamente también están generando diferentes reflexiones alrededor de cómo continuar promoviendo el desempeño organizacional de una manera que sea balanceada y que continúe mejorando y generando bienestar para los trabajadores. Con ese concepto vamos a estructurar esta conversación. Vamos a tener alrededor de 4 temas específicamente. El primer tema será confianza, liderazgo, la integración del concepto de liderazgo, la integración del concepto de bienestar emocional cuando estamos hablando acerca de innovación en lugar del trabajo, y obviamente también al final
vamos a hablar acerca, o que nos cuente un poco acerca de los retos en largo y mediano plazo. Empezando entonces de ahí, de la teoría que usted mencionó, usted nos contó que hay una necesidad de incluir la participación de todos los miembros del equipo. Todo el mundo se debe sentir incluido en el lugar de trabajo. Tiene que haber diversidad reconocida, tenemos que estimular creatividad y generar confianza de una manera que las personas puedan interactuar los unos con los otros y que puedan sobrepasar todos estos retos que tenemos en este momento. Así que, ¿cuáles son sus pensamientos acerca de la parte de confianza? ¿Cómo podemos promover confianza de una manera que nosotros entendamos que estamos siendo, obviamente, siendo retados por este concepto de distanciamiento social, pero no solamente por eso, sino de no estar en el mismo lugar de trabajo, sino que todas las personas están haciendo teletrabajo en este momento? Voy a compartir mi pantalla para mostrar unas diapositivas. Estoy de acuerdo de que la confianza es muy importante en tiempos de crisis y en tiempos de grandes cambios, pero tenemos que darnos cuenta que no puede ser desarrollada o generada de un día al otro. Si no había confianza en su organización, no puede decir, bueno, ahora tengamos confianza ya mañana. Eso es algo imposible. Hay que construirla lentamente y eso va a tomar cierto tiempo y tiene que ser mantenida. Es muy importante trabajar en ella todo el tiempo. Lo segundo que quiero decir es que la confianza no es solo un asunto psicológico, porque se trata acerca de coordinación, de relaciones, cómo las personas interactúan en la organización los unos con los otros y cómo las personas interactúan con los supervisores, los empleados, los supervisores con los gerentes. No es solo lo que les gusta hacer, pero también depende de cómo se organiza el trabajo. Obviamente uno entiende que cuando uno tiene una organización con una jerarquía tradicional, porque las personas deberían confiarse o confiar entre ellos, porque es lo que yo llamo un régimen de comando controlado. El gerente dice, hay trabajo por hacer y siempre los controla. No hay confianza en los empleados de que ellos puedan tratar de hacer su trabajo, y muchas veces ellos tratan de escapar ese control y no hay una confianza realmente. Así que no es solamente que las personas tengan una inclinación a confiar entre ellos, sino que también es una característica de la organización del trabajo, de que la confianza sea posible. Ese es el mensaje más importante en la parte de confianza. Uno necesita un régimen de gestión, lo que yo llamo de confianza y de participación, un régimen de confianza y participación, y no uno de control y órdenes. Y lo mismo también para las relaciones industriales, porque si usted tiene una gerencia que quiere implementar innovación, pero usted tiene relaciones conflictivas industriales o relaciones donde no hay confianza, obviamente entonces los sindicatos no van a confiar en la gerencia. Ellos van a decir, bueno, ellos no van a trabajar sobre innovación. Debe ser un truco de la gerencia para hacernos trabajar más duro, y no creemos que eso sea bueno para los empleados. Así que antes de uno poder implementar innovación en el lugar de trabajo, uno necesita una relación positiva. Uno necesita dentro de la organización un régimen de confianza y participación. Pero si no hay un régimen de participación y confianza, obviamente no van a haber relaciones industriales tan bien prósperas. Va a ser imposible tener una innovación en un lugar de trabajo.
Y la segunda pregunta fue cómo podemos hacer esto en este tiempo de teletrabajo y distanciamiento social. Bueno, estoy de acuerdo que esto trae una gran cantidad de flexibilidad en horarios de trabajo, el lugar de trabajo, los objetivos de cada trabajador. Desde lo que yo sé de la investigación en Europa, las compañías se esperaban que después del COVID-19, de esta crisis, que las empresas van a tener mucho más teletrabajo de lo que hay hoy. Así que, ¿y cómo funciona esto? Cuando uno no tiene los empleados alrededor y solamente uno los ve a través de pantallas o a través del teléfono, estos empleados tienen que ser mucho más responsables ellos mismos y uno tiene que confiar en ellos. Nuevamente, regresamos a la confianza. Realmente hay que cambiar la actitud como líder. Uno no puede controlar las horas en que ellos trabajan porque ellos están en la casa, pero usted puede controlar los resultados que entregan. Así que usted tiene que hablar con ellos acerca de qué es un resultado razonable y no cuántas horas trabajan. Esto fue una consultoría que se hizo una parte en procedimientos de trabajo y objetivos. Y obviamente uno tiene que tener en cuenta la calidad de la vida y un balance entre vida y trabajo. Y lo que nosotros sabemos, especialmente las mujeres, están en un gran riesgo porque si ellos trabajan en la casa, la gran mayoría del tiempo tienen mucho más trabajo también que hacer en la casa que los esposos. No solamente en Colombia, es en todas partes del mundo, también en Holanda. Las mujeres terminan con una carga de tareas del hogar más amplias que los hombres, así que las mujeres están en un gran riesgo en este momento. Y para terminar esta serie de preguntas es importante tener en cuenta que nosotros tenemos una discusión en Europa en este momento alrededor de los derechos de uno desconectarse, y eso es porque cada vez más las personas reciben mensajes de su gerente o supervisor muy temprano en la mañana, los fines de semana, horas tarde en la noche, ya cuando ellos han terminado el horario laboral. Pero, sin embargo, todavía reciben correos y mensajes de WhatsApp y más. Así que ellos se están enfermando, tienen estrés laboral, y ahora tenemos un par de acuerdos colectivos entre sindicatos y empleados y agencias laborales en las cuales ellos dicen hay un derecho a desconectarse. Así que después de un día razonable de trabajo, usted no está obligado a responder un correo o a responder un mensaje de WhatsApp. Eso es algo bastante nuevo. Eso es lo que yo quiero decir con respuesta a esta primera pregunta, María Luisa. Profesor, teniendo en cuenta de sus respuestas y haciendo una reflexión, creo que es muy importante mirar el lugar de trabajo y el trabajo como un proceso integral. Como usted mencionó, es muy importante considerar muchos aspectos de los trabajadores y considerar aspectos en términos de cómo generar confianza, pero también cómo generar integridad. Integridad y confianza tienen que ir de la mano, y cuando yo digo integridad, tener en cuenta que todos los aspectos de ser un ser humano y cómo podemos humanizar los contactos, cómo generar más discusiones alrededor de tener más interacciones personales y obtener mucho más de las diferentes conversaciones que tenemos y sacar mucho más de las diferentes interacciones que logramos. Así que creo que usted mencionó algo que no es solamente está pasando en este momento por el COVID-19, pero es algo también que continuamos viendo como un reto y como algo que se tiene que considerar de las compañías de ahora adelante, porque obviamente las tendencias
las diferentes estructuras y los diferentes lugares de trabajo no van a tener tantas interacciones porque las personas han aprendido a interactuar virtualmente o digitalmente. Así creo que es muy importante que se mencione y que se haga énfasis en algo que es muy importante generar. Y con eso quiero conectar algo que usted conoció también. Usted habló acerca del rol del liderazgo y mencionó el rol de las dinámicas básicas e interacciones diarias y del concepto de innovación en el lugar de trabajo. Lo que usted contestó en el comienzo, usted comentó que la innovación no solamente viene de la tecnología está ahí para apoyar, pero la información real viene de las diferentes interacciones que nosotros tenemos. Y así como en un ambiente normal de trabajo, las interacciones entre empleados, supervisores, los gerentes, y en este sentido, ¿qué piensa usted que se tiene que hacer diferente en los equipos para que haya un cambio en las compañías y cómo las compañías pueden ser reunidas en este propósito y lograr que las compañías también puedan manejar el aspecto emocional de sus miembros del equipo para que pueda ayudar a la estructura organizacional, que funcionen los diferentes roles y entender que las actividades pueden ser llevadas de una manera diferente. ¿Qué piensa usted que las compañías pueden hacer y qué piensa usted son los retos más importantes para implementar cambios? Bueno, obviamente esta crisis del COVID-19 lleva a los líderes a que piensen cómo generar un cambio en los equipos, como usted ya lo mencionó. Y al comienzo yo dije que la innovación en el lugar de trabajo es un proceso de reflexión en el cual todas las personas en la compañía están involucradas. Lo que vemos en Europa es que las compañías que ya han implementado innovación en el lugar de trabajo, ellos reportan que pueden estar mejor o les está yendo mejor con esta crisis. Y no solamente son compañías de transporte, sino que tengo ejemplos muy buenos de salud en las residencias para personas de avanzada edad, donde están implementando innovación en el lugar de trabajo, donde dicen, tenemos un problema, tenemos pacientes muy vulnerables, así también las enfermeras son muy vulnerables debido al COVID-19, pero esos cuidados que se tienen que hacer en las casas realmente pueden ir mucho mejor con la crisis después de que han implementado esta innovación en el lugar del trabajo. Pero obviamente, siempre usted puede implementar innovación en el lugar del trabajo si la gerencia quiere. Uno necesita un compromiso de la alta gerencia hacia esta innovación y esto es muy importante. Y eso también es por qué muchas grandes compañías dicen, bueno, nosotros mandamos a nuestros gerentes a cursos especiales para que aprendan cómo tener una actitud mucho más participativa, comunidad en el trabajo. Pero esto algunas veces es un concepto erróneo. Si usted envía a sus líderes a cursos especiales donde ellos aprenden cómo hacer un liderazgo democrático, por ejemplo, eso no es suficiente, porque imagínense, cuando usted los envía de regreso a su propia organización y estas organizaciones son jerárquicas y no cambian, ¿qué pueden hacer ellos? ¿Qué pueden hacer ellos con este nuevo conocimiento acerca de un liderazgo democrático en organizaciones tradicionales? Nada. Solamente pueden hacer algo con este nuevo conocimiento cuando la organización misma ha sido cambiada. También en la organización en el trabajo, si los empleados tienen más responsabilidades,
y cuando tienen más autorizaciones, solamente estas nuevas habilidades de gerenciamiento pueden ser efectivas. Así que hay un concepto erróneo que es que capacitar gerentes o líderes a cursos especiales va a ser suficiente. No, no es suficiente y realmente es un desperdicio de capital. Y un segundo concepto erróneo es que la tecnología es la respuesta para todo, pero no es cierto. Nadie en la audiencia apoyaría ese concepto erróneo, aunque en práctica hay personas que todavía piensan que la tecnología es la respuesta, que para poder tener un retorno sostenible en la invención, que la tecnología debe mejorar el trabajo, debe mejorar habilidades en vez de reemplazarlas. Si usted tiene nueva tecnología, usted se puede beneficiarse de las nuevas tecnologías cuando usted combina esa nueva tecnología con nuevas habilidades de trabajo y con el desarrollo de estas habilidades a través de los empleados. Así que nosotros hemos visto, hay muchos libros escritos acerca de innovación tecnológica que parece haber sido un desastre porque no pensaron acerca del trabajo que se tiene que hacer realmente en la organización, el apoyo que uno necesita de los empleados para poder recibir esa tecnología, y muchas veces toma 6 o más años antes de que ellos se puedan beneficiar de la nueva tecnología. Esto se puede hacer desde el comienzo, pero obviamente hay que tener en cuenta a los empleados. Esa sería mi primera respuesta a esta serie de preguntas acerca del liderazgo. Para continuar hablando acerca del liderazgo, ¿cómo piensa usted que la estructura organizacional puede cambiar para promover o lograr esta fortaleza o participación de todas las personas hacia la innovación? ¿Cómo cree usted esto? Uno necesita diferentes conceptos, obviamente. Responsabilidades pueden haber más hacia los empleados, pueden tener más responsabilidades, pero hay una gran falla, porque si sus empleados tienen más responsabilidades, el trabajo se puede volver más difícil para ellos y pueden experimentar un estrés laboral más grande. Cuando usted le hace a los empleados más responsabilidades, usted también tiene que darles a ellos más autorizaciones, más independencia, y esa es la única manera que ellos pueden cumplir con esas responsabilidades. Pero darle a los empleados responsabilidades y autorización al mismo tiempo es muchas veces difícil para los gerentes, porque muchas veces ellos piensan que están perdiendo poder cuando uno le da más capacidad de toma de decisión al empleado, y eso es mal entendido, porque todo el equipo, el supervisor con el empleado y los gerentes van a ser mucho más poderosos cuando se comparten esas responsabilidades. Pero es muy humano de que un supervisor dude compartir su influencia, su poder de autorización a los empleados, pero eso es lo que se tiene que hacer, y no solamente preguntar qué harías o tienes alguna buena idea. No, es importante obviamente preguntarle a todo el mundo, pero para poder cambiar la organización de una manera que las personas puedan tener mucho más autonomía, mucho más capacidad de toma de decisiones independientemente, y que tengan una autoridad para poder organizar su propio trabajo con sus colegas. Esa es la única manera de hacerlo. Y obviamente, y esto se puede hacer también diferentemente en diferentes organizaciones. No hay un concepto obviamente que se ajuste todo. Y profesor, ¿usted está viendo cambios ahora debido al COVID, cambios estructurales en compañías debido al COVID, que se estén adaptando a ciertas formas específicas de trabajo porque ahora están teniendo en cuenta que el trabajo desde la casa
ahora es una realidad. Está habiendo cambios en la compañía que ahora están cambiando su estructura organizacional para promover este tipo de interacción. Mis colegas de TNO están recolectando información de compañías para saber cómo están manejando esta crisis, y lo que he escuchado de ellos es que hay ejemplos muy interesantes donde la gerencia empieza a consultar con los empleados acerca de cómo ellos deberían continuar de ahora en adelante a la compañía. No solamente cómo mantener la parte de distanciamiento social, sino pero cómo llegar a los clientes, cómo desarrollar más nuevos productos o servicios. Así que no tengo estadísticas al respecto porque es investigación que está en proceso en este momento, pero hay ejemplos interesantes en Holanda y en otros países europeos también, donde la gerencia está yendo hacia la dirección de involucrar a los empleados, pero la mayoría de las veces estos son gerentes y gerencia que ya tienen ese sentimiento de hacerlo, y obviamente con esta crisis se incrementa. Y esa es una manera de sobrevivir, porque las compañías que continúan con las soluciones antiguas o soluciones de corto presupuesto van a tener más problemas. Pero vamos a hablar de esto un poco más adelante. Muchas gracias, profesor. Y creo que para adicionar a la discusión acerca del liderazgo y de lo que usted está diciendo, nosotros entendemos que los líderes también juegan un rol en mover a las personas de esta área de miedo o de confort hacia un área de aprendizaje, una zona de aprendizaje. Teníamos una discusión con colegas y entendíamos que es muy importante que un líder sepa cómo mover a las personas y cómo ayudar a las personas que se muevan de esa zona de confort y que se vayan a una zona de aprendizaje. ¿Usted tiene alguna idea al respecto? ¿Usted piensa que alguna recomendación que tenga de cómo nosotros como líderes podemos promover no solamente más participación de las personas, sino también lograr que se muevan hacia esa zona de aprendizaje que pueda ayudar a las empresas a ser mejor en el futuro? Los gerentes, la manera más fácil de convencer a los gerentes de que hagan este cambio es confrontarlos con otros gerentes que han implementado exitosamente la innovación en el trabajo. Los gerentes confían en gerentes. Cuando ellos escuchan a un profesor como yo, ellos piensan, bueno, es interesante lo que dice este profesor, pero no me convence porque él es solamente un profesor. Pero si ellos escuchan la misma historia de sus pares, de gerentes que han sido exitosos y que han incrementado su productividad o han mejorado tiempos o han mejorado la calidad del trabajo, ellos van a creer más. Pero para contestar a su pregunta de cómo hacerlo, esto siempre es mi respuesta para cada gerente o para cada supervisor. Hay que empezar preguntando a sus empleados, ¿qué crees que pudimos haber hecho mejor el mes pasado? ¿Qué se pudo mejorar con relación a nuestros procesos, en cómo organizamos nuestro trabajo, nuestra relación con los clientes y proveedores? Solamente preguntarles a los empleados, ¿qué se pudo haber hecho mejor? Esto suena como una pregunta demasiado simple, pero estoy más que seguro que la gran mayoría de personas en la audiencia saben que la gran mayoría de supervisores y gerentes no hacen estas preguntas porque ellos piensan que mostrarían debilidad si le preguntan a un empleado, o tienen miedo de sentir que están perdiendo poder o no saber qué hacer con las respuestas o sugerencias que ellos les dicen. Solamente es preguntarle a los empleados, a su equipo, a las personas de su hospital, de su empresa,
¿Qué se puede hacer mejor? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? Es una pregunta difícil, pero esa es la manera de cómo comenzar. Es bueno que mencione esto, es reconocer que hay vulnerabilidad en el liderazgo y que hay una necesidad de integrar las ideas de todas las personas y sus perspectivas. Yo personalmente tuve la oportunidad de ser parte de un equipo donde nuestros líderes nos preguntaban constantemente eso. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué hemos aprendido de lo que hemos hecho? Del proceso en el que estamos. Y puedo tomarlo de experiencia, que es muy, muy poderoso. Involucrar y iterar y aprender y tener un ciclo continuo de mejora en los diferentes procesos que tenemos. Así que pienso que es muy valioso que usted mencione esto y también para adicionar a su análisis. Eso me trae a la mente algo que nosotros en Confama discutimos mucho, y es el liderazgo de las mujeres y las características de un liderazgo mucho más femenino. Podemos introducir más comando y control, pero también mucho más cuidar y compartir. Y creo que es algo que es clave para introducir en las diferentes organizaciones, poder dar espacio a este diferente tipo de preguntas, reconocer estos diferentes aspectos de liderazgo, y un liderazgo que sea mucho más centrado y preocupado por las personas. Ese es un liderazgo que está ahí para generar mucho valor para la organización, y obviamente no solamente al estructurar nuevas preguntas, sino también el poder integrar nuevas ideas y más diversidad en la compañía y el valor de la compañía. Lo que usted menciona tiene mucho sentido y genera eco en las diferentes discusiones que hemos tenido en esas conversaciones, donde estamos constantemente revisando el rol de lo que es un liderazgo mucho más consciente. Gracias por esa respuesta, profesor. Voy a continuar con nuestra próxima parte de nuestra conversación acerca del bienestar emocional. Y usted mencionó que obviamente la innovación en el lugar de trabajo es mucho más amplia que solamente pensar en la salud ocupacional, pero es muy importante también hablar de este tema, porque es un tema donde creo que todos acá en nuestra audiencia y nosotros estamos preguntándonos constantemente y enfrentando estos retos de cómo podemos tener un mejor balance en el lugar de trabajo, cómo podemos cuidar la parte psicoemocional de los empleados en este momento. Vemos y escuchamos comentarios que las personas parece que están trabajando más y más y más en teletrabajo, o vemos personas que tienen problemas con el hecho de que ellos necesitan desconectarse, como lo mencionó, que ellos tienen el derecho de desconectarse del trabajo. ¿Cómo nosotros podemos mantener este balance? ¿Cómo podemos nosotros durante esta pandemia y el COVID-19 entender que el bienestar es un aspecto muy crítico de la productividad y el desempeño? ¿Y qué piensa usted al respecto de esta pregunta tan importante? Bueno, acá tenemos un modelo, una teoría que se utiliza en todo el mundo en los últimos 14 años. Fue desarrollada por Ulrike Jasic de los Estados Unidos, pero también trabajó en Europa, y este modelo también se conoce mucho en otras partes del mundo, y es un modelo fácil y es muy real. Si usted mira su trabajo, usted tiene demandas que usted tiene que cumplir, un cierto volumen de trabajo que usted debe cumplir, también cumplirlo con cierta calidad. Todo eso son demandas en su trabajo, y esas demandas pueden ser altas o bajas. Por el otro lado, usted tiene
una latitud de decisiones o de control en su trabajo, autonomía de sus tareas. Por ejemplo, usted tiene la latitud de decisión, cómo hace su trabajo, en qué velocidad usted utiliza, de qué forma termina usted sus tareas, su trabajo. Si usted puede discutir su trabajo con sus colegas o no. Esta es la latitud de las decisiones. Y lo que dice la teoría es que uno puede tener una alta demanda laboral, trabajo difícil, mucho trabajo, siempre y cuando usted tenga una gran también de control, capacidad de control sobre esas decisiones. Y si estos van en conjunto, usted tiene trabajos activos, que sería en el cuadro el número 2. Estos trabajos activos, ellos traen, usted puede aprender en su trabajo, usted puede desarrollar nuevos comportamientos, un comportamiento innovador, que usted puede contribuir a la innovación. Eso es lo que nosotros queremos, altas demandas, no hay problema siempre y cuando usted tiene un alto control en esas decisiones. Pero por otro lado, usted puede tener altas demandas y un bajo control sobre las decisiones. Y estaríamos entonces en el número 1, que es trabajos de alta tensión. Y tenemos ahí riesgos de tensión psicológica, estrés y enfermedad física. Y este es un modelo que se utiliza en un gran número se ha utilizado en muchas investigaciones y muchas otras teorías, y uno puede ver que las personas que tienen altas demandas laborales y psicológicas también y un bajo control tienen enfermedades coronarias, y esta investigación que ya lleva como 40 años. Así que la implicación para la gerencia es que usted debe diseñar su organización de una manera que las personas tengan altas demandas, pero que también tengan alto control sobre su toma de decisiones, y ahí usted puede prevenir el número 1, que sería altas demandas y bajo control. Hay una tercera dimensión. Este modelo fue de 1979 y después se adicionó una tercera diversión, que es colegas y supervisores. Siempre y cuando usted tenga alta demandas no hay problema. Si usted tiene alto control y apoyo de colegas y supervisores, aquí usted puede organizar como usted puede hacer. Basado en esto, puede utilizar uno siempre este modelo para explicarlo. Y hay cientos de artículos en la literatura científica que han utilizado este modelo para explicar cuál es el riesgo más alto para tensión laboral y cuál sería la mejor situación para tener patrones nuevos de comportamiento e innovación. Y esto, el trabajo, entonces se puede conectar con la atención que genera en la organización, y eso es muy importante porque superficialmente en Holanda, pero de pronto también en Colombia, uno ve que cuando hay un problema de estrés laboral, esas personas dicen, bueno, usted debe dormir más, usted debe hacer mindfulness, usted debe tomar un curso de gestión de tiempo, usted debe hacer más ejercicio o volverse más fitness. Son cosas buenas para mejorar el estrés, pero yo dije, para manejar el estrés, y se trata de manejar los comportamientos y no manejar el estrés. Y hay que manejar ese es el riesgo de la organización, y los riesgos es esta discrepancia entre demandas laborales y la capacidad de control sobre esas demandas, y la carencia de apoyo de colegas y supervisores. Esto es una discusión muy importante que tenemos en Holanda también.
y también en en la comunidad también de salud ocupacional. Esto es algo vital de todas las políticas, sobre bienestar emocional. Profesor, yo entiendo que hay ciertos beneficios que podemos obtener de este concepto de innovación en el lugar de trabajo, obviamente con este estrés que usted menciona. Y para adicionar a esta pregunta quiero integrar un par de preguntas que están en nuestro chat, porque yo creo que son relevantes en este tema que estamos hablando. Y usted está hablando acerca de control y de ser consciente de ese control que usted tiene como persona para manejar sus tareas laborales. Y usted dice que hay un riesgo en esta discrepancia que puede suceder en términos de ese balance entre las demandas y el control que puede tener una persona sobre ellas. Y tenemos una pregunta que dice: ¿cómo nosotros poder lograr que los líderes sean más conscientes de que ellos pueden generar confianza en las responsabilidades y no tratar de tener un control excesivo en términos de horario o diferentes horarios de trabajo? ¿Cuál es el rol de los líderes y cómo los líderes pueden ser más conscientes acerca del rol que ellos tienen en este aspecto? Pero también quiero adicionar a la pregunta, ¿es solamente el rol de los líderes? ¿Qué puede hacer uno también? Uno con uno mismo, ¿cómo puede uno promover, tener este balance de control y demandas? Lo que hemos visto es cómo los líderes pueden promover esto, pero también cómo yo como empleado puedo promover la actitud de decisión de control, y cómo puede hacer que mi líder entienda que yo tengo un buen desempeño en el tiempo que yo dedico a mi trabajo. ¿Cómo puede uno balancear esos aspectos y cuál es el enfoque de esos dos diferentes roles? Bueno, con relación a los líderes, es lo que yo dije antes. Uno puede enviarlos a cursos para que aprendan de esto, pero lo más importante es que puedan aprender de sus colegas que ya han tenido la experiencia de haber implementado. Pero no todos los gerentes son conscientes de los beneficios de este tipo de enfoque, y eso es una tristeza para los empleados, pero esa es la manera que es. Y los empleados pueden hacer algo ellos mismos también, pero ellos, en mi opinión, ellos tienen que hacerlos juntos. Si ellos tienen una consultoría, una participación directa, ellos pueden utilizar su oportunidad. Si el equipo se reúne cada semana o cada 2 semanas, hablar acerca de qué se pudo haber hecho mejor. En ese tipo de reuniones, los empleados pueden decir: bueno, pensamos que si nosotros como equipo podemos tener más control y más libertad de hacer el trabajo de la manera que creemos que es mucho mejor, creo que los resultados van a ser mucho mejor para poder hacerlo juntos. No pienso que uno lo pueda hacer solo. Si usted quiere crear una mejor latitud de decisión para usted, obviamente algunas veces es posible, pero no cambia nada en la organización laboral. No es lo que llamamos una parte de salud ocupacional, no es empezar en la fuente de lo que genera todos esos problemas en el estilo de liderazgo. Pero la mejor manera para los empleados es asegurarse de que ellos muestren esto en estas preguntas grupales y discutir con el gerente o los supervisores de cómo mejorar esa latitud de toma de decisiones en su trabajo. Eso es lo que yo puedo decir. Pero si usted tiene una gerencia, un grupo de gerentes o que está feliz con los regímenes de comando y control, es muy difícil. Muy difícil. De pronto se puede tener cierto apoyo de los servicios de salud ocupacional,
muchas veces ellos se dan cuenta que cuando ellos tienen muchas personas que empiezan a enfermarse desde la parte psicológica por estrés laboral, eso es muy costoso para la empresa. Ciertos gerentes, usted puede convencer a ciertos gerentes a mostrarles el costo de tener un gran número de personas bajo una tensión psicológica o estrés y el ausentismo laboral que se puede generar y sus costos. Tiene mucho sentido, profesor, y creo que usted mencionó un aspecto clave de lo que hemos estado discutiendo durante estas conversaciones, y es confianza, integridad y cómo nosotros podemos generar una conversación abierta en la cual nosotros somos capaces de discutir qué funciona, qué no funciona y cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Y creo que es muy para el balance entre trabajo y vida, así sea en el trabajo, sea teletrabajo. Algunas veces es difícil porque la gerencia tiene una idea equívoca, es que un empleado feliz es un empleado productivo e innovador. Usted puede escuchar eso que se ha dicho muchas veces en literatura, que bueno, si hacemos esto y cuando las personas están felices van a ser más productivos. No es cierto, no es cierto. Usted puede tener buenos colegas y buenas ganancias y usted sentirse muy feliz, pero eso no es suficiente para uno ser productivo e innovador. Los empleados solamente son productivos e innovadores si tienen este tipo de trabajos activos que discutimos en la diapositiva anterior. Este tipo de trabajos activos, usted va a tener personas involucradas en esa parte en la latitud de decisiones, van a ser productivos e innovadores, pero no solamente porque son felices, son productivos. Y puse esto solamente en Semco en Brasil, que pusieron hamacas, y ustedes saben que Semco, la filosofía de Semco, ya han implementado innovación en el lugar del trabajo. Las personas pueden regular su propia hora de trabajo y tiene una gran latitud en la parte de toma de decisiones, y la empresa ha sido bastante exitosa con esto, dándoles bastante tareas, pero también bastante toma de decisiones. Pero tenemos que continuar con el tiempo para la próxima sesión de la conversación. Sí. Todavía tenemos 7 minuticos más. Creo que es muy importante lo que hemos hablado en esta última pregunta. Estoy tratando de también hacer preguntas mientras aparecen en el chat. Hay una pregunta importante con la parte del rol, del talento, de los gerentes de talento humano, todo esto. Pero quiero dejar esto al final. Puedo contestar rápidamente. Lo que hacen los gerentes de recursos humanos es muy importante, y también pero lo mismo con los cursos para liderazgo. Si usted solamente tiene entrenamiento y educación para los trabajadores para desarrollar habilidades, no es suficiente. Hay que cambiar la organización, porque si no es un desperdicio de dinero. Si usted solamente trata de desarrollar un talento en una organización que no lo soporta o que no lo apoya. Así que los gerentes de recursos humanos tienen que colaborar con los gerentes de operacional para poder cambiar la organización. Sí, porque ahora están enfrentándose a estos retos extras de lograr los objetivos laborales en un ambiente virtual. Así que tienen un reto extra, sí, claro. Muy bien, perfecto. Profesor, para continuar, queremos que hablemos acerca de qué se viene, cuáles son los desafíos en el mediano y largo plazo. Y entendemos que hay nuevos
marcos de tiempo asociados con esto, cómo vamos a confiar más en la tecnología, qué modelos de negocios están ahí, cómo integramos la parte de el apoyo de tecnología de información y muchas nuevas cosas que están apareciendo con discusiones de empresas en el mundo. Cuando estamos hablando de innovación en el lugar de trabajo, cuando el ambiente de trabajo está en este momento de crisis, ¿cómo podemos tomar esto como una ventaja para buscar un futuro mejor y más sostenible para organizaciones al fortalecer el rol de la innovación y participación de los empleados? ¿Cuáles son sus ideas? Para empezar, hay muchas maneras de seguir de aquí en adelante, hay muchos conceptos. No es solamente innovación en el lugar de trabajo, no es mi intención decir que uno solamente puede seguir hacia adelante al implementar innovación en el lugar de trabajo. Uno también lo puede lograr a través de diferentes enfoques que utilizan diferentes firmas de consultoría, pero en todos esos casos hay que revisar si se incluye participación de los empleados o no, y si se incluye esa latitud de toma de decisiones y de control para los empleados y los supervisores y la gerencia media, porque o si no vamos a estar en el camino erróneo. Pero ¿cómo seguir hacia adelante? Hay que tomar una decisión. Para la ruta corta, dice que el efectivo es el rey, y muchas veces la gente piensa que hay que reducir presupuesto. Entonces se expanden los plazos de pago, usted pide subsidios del gobierno, usted le dice a los empleados que no se les paga un salario, y así que esa es la manera en que muchas compañías realmente están manejando esta crisis. Y los resultados obviamente no son muy buenos, aunque muchos de ellos seleccionan esta idea simplista de reducción de costos. Y esto es lo que se llama la ruta fácil. La ruta debería ser invertir en su gente, en los proveedores, en los competidores, innovación abierta, y cómo la cadena de abastecimiento puede ser mejorada. Discutir con su personal cómo los empleos pueden ser mejorados y cómo pueden ser más productivos, y hablar con sus clientes también, cómo puede uno servirles a ellos mejor. Eso lo llamamos nosotros obviamente una parte social. Y esto no se trata solamente de tecnología. Obviamente la tecnología es muy importante y va a ser parte obviamente de esto, pero la parte crucial de cómo escapar de esta crisis y cómo seguir hacia adelante, innovar, no es la tecnología solamente, sino la forma en que usted maneja sus proveedores, sus competidores, su personal y sus clientes. Se trata acerca de relaciones humanas. Esa es la parte realmente clave para el éxito, y por eso es que lo llamamos la ruta, que es un poco más complicada. Mi última imagen es esta. Este es un ejemplo de una compañía que está tratando de hacer esto que acabé de mencionar. Aquí hay un ejemplo de una mujer en liderazgo. Es Ihan Kadri. Ella se volvió la CEO de Solvay en el 2019 y firmó un contrato con los trabajadores, con el Consejo de Trabajo Europeo, y
que representan la compañía, con todos los trabajadores que representan la compañía, y en este acuerdo a nivel global dijo que para todos los proyectos significativos se debe realizar una evaluación de tecnología para mirar cuáles serían las consecuencias para las tareas, el empleo y para cualquier tipo de asuntos de salud ocupacional. Y esto debe ser discutido con los trabajadores y con los supervisores antes de que nuevas tecnologías sean implementadas. Esto es crucial, de que estén pensando en evaluar esto con las personas antes de implementar la tecnología y que se pueda discutir antes de la implementación. Y este acuerdo, yo se lo puedo enviar si lo quieren ver. Este acuerdo tiene muchas páginas y lo interesante es que es un acuerdo a nivel global para esta empresa, no es solamente para unos cuantos países en Europa. De pronto ustedes saben que la oficina principal está en Bélgica, pero ellos tienen presencia en más de 60 países en el mundo, pero también aplica a Colombia, a Solvay, de todas partes del mundo. Y de pronto en ciertos países europeos ya de pronto están más seguros de hacer esa implementación de los trabajadores. De pronto en los Estados Unidos, no sé, ellos dicen, bueno, nosotros pensamos que en los Estados Unidos va a ser mucho más difícil realmente tener estas conversaciones porque la gerencia no está acostumbrada a hacer esto. Pero esto es un acuerdo a nivel global donde ellos saben que sería muy bueno poder tener un ejemplo de cómo combinar. No mencionan acerca de innovación en el lugar de trabajo, pero si usted lee el acuerdo, usted puede ver que se trata acerca de calidad de trabajo y se trata acerca de implementar digitalización con los empleados para rediseñar con los empleados y desarrollar habilidades para que sea posible un beneficio global de todas estas tecnologías. Se firmó en abril de este año, todavía no se tiene ejemplos de la implementación de este acuerdo firmado, pero estoy muy seguro de que en los próximos años van a haber ejemplos para discutir y leer y analizar. Yo estoy bastante impactado que hayan logrado ese acuerdo a nivel mundial. Ese sería como el fin de mi presentación. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias por presentarnos esta audiencia, ese acuerdo. Vamos a buscar el acuerdo y lo vamos a compartir con la audiencia también, como parte de las memorias de la presentación del video que hemos grabado para las personas. Una nota final, creo que es muy importante, como usted lo dijo. Estos acuerdos y iniciativas a nivel global, hay que tener en cuenta que estamos en una nueva realidad, que estamos enfrentando nuevos retos y que estos retos traen nuevas maneras de hablar, de generar diferentes conversaciones, y todos estos cambios generan diferentes nuevas tensiones y fricciones, pero al final lo que tenemos que hacer es aplicar la suficiente cantidad de esfuerzo para poder generar la atracción necesaria para que las cosas pasen diferentemente y que las cosas que se puedan mejorar no solamente sean mejoradas por las dinámicas que tenemos ahora de la pandemia, sino que puedan a largo plazo estar acá para quedarse. Muchas gracias, profesor, por su conocimiento, por compartir. Solamente quiero invitarlo a que diga unas últimas palabras y a la audiencia. Bueno, me encantaría aprender cuáles son las reacciones de la audiencia con esta presentación. Me gustaría saber cuál fue el impacto y cómo van a continuar con esta innovación en lo que le trabajo. Yo sé que ya lo han hecho por 10 años en Confama, así que estoy bastante interesado en saber
ejemplos de Colombia también, para incluirlos en nuestro banco de conocimiento también, en nuestra organización de innovación y lugares de trabajo. Tenemos un banco de conocimiento donde recolectamos diferentes casos de diferentes partes del mundo. Así que una vez más, muchas gracias por la invitación y, y muchas gracias María por moderar este webinar y muchas gracias a Ana por organizar todo esto. Profesor, muchas gracias y con toda seguridad que vamos a continuar en contacto y vamos a intercambiar estas diferentes iniciativas. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Estamos unos minuticos pasados, pero la conversación estuvo bastante entretenida y nos dejó bastantes lecciones que creo que podemos ir incorporando dentro de nuestros diferentes roles en las organizaciones. Tuvimos mucha participación, algunas preguntas quedaron sin responder, nosotros nos encargamos de darle una revisión a los temas que quedan pendientes y no dejen de inscribirse en el link que les hemos compartido para poder seguir interactuando con ustedes también en este sentido. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos seguimos viendo en estos espacios de gerencia social. Feliz día para todos.